Vamos a orar por lo que vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo. Esa ayuda con la que contamos todos los que creemos en Jesucristo. Gracias porque nos podemos acercar con libertad a tu presencia y nos podemos acercar a tu palabra, Señor, porque tu Espíritu nos ayuda a comprender las Escrituras. Tu Espíritu nos ayuda a entender y nos revela a Cristo en la medida que profundizamos en la palabra tuya. Hoy, en el nombre de Jesús, yo te pido que nuestros corazones, Señor, estén abiertos a tu enseñanza y sean humildes para recibir la instrucción que quieres darnos a cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo, te honramos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con nuestra serie de la vida de Jesús y hoy vamos a hablar de este tema que hemos titulado La Hora Oscura. ¿Okay? Vamos a ver por qué hablamos de esto y específicamente vamos a hablar de la parte de la vida de Jesús cuando va a la cruz. ¿Okay? Pero sobre todo necesitamos entender qué fue lo que realmente sucedió ahí. Vamos a tratar de explicarlo en estos minutos. Todos los seres humanos nacemos con la misma necesidad. Esto está comprobado psicológicamente, científicamente. Todos los seres humanos necesitamos sentir aprobación, aceptación, seguridad y significado. Todos los seres humanos lo necesitamos. O sea, es algo con lo que nacemos. Todos nosotros, no hay excepción, todos nosotros necesitamos la aprobación de alguien. Sí, y por eso a veces la buscamos con tanta determinación. Todos anhelamos ser aceptados. Sí, y por eso nuestros intentos de encajar en ciertos grupos, con ciertas personas, y si sentimos que hay algo de nosotros que está generando rechazo, lo ocultamos. O lo tratamos de disimular, porque todos anhelamos sentirnos aprobados, aceptados, anhelamos seguridad y anhelamos sentir que nuestra vida tiene significado, que hay un propósito en nuestra vida. Y así ha sido diseñado por Dios, porque estas 4 cosas las encontramos en Dios. Cuando empezamos a conocer a Dios, cuando empezamos a relacionarnos con Él, empezamos a ver cómo Dios nos ha aprobado, nos da su aprobación, y ya vamos a ver por qué sucede eso. Nos acepta, nos da seguridad, pero sobre todo trae a nuestra vida la verdad de que nuestra vida tiene significado, tiene propósito. Yo creo que para ninguno de nosotros es un problema conseguir en lo que está sucediendo en el mundo situaciones difíciles. ¿Cuántas situaciones difíciles hay en el mundo? Podríamos llegar a 10 fácilmente, ¿verdad? Sin embargo, algo que tenemos que entender, todos los problemas que hay en el mundo, todos los conflictos, todas las dificultades tienen una sola raíz, y es el problema del pecado. Y quizás los seres humanos seamos lo bastante inteligentes para solucionar muchos de los problemas que tenemos. Pero el problema del pecado es algo que no podemos solucionar por nosotros mismos. Es algo que no podemos resolver. Es algo que está con nosotros y que no podemos quitar. Sin embargo, Jesús sí lidió con este problema. Jesús no lidió con la aflicción como tal, porque de hecho le dijo a sus discípulos, van a tener aflicción. Pero Él lidió con un problema que el ser humano no podía quitarse de encima, y fue el pecado. Jesús lo hizo por medio de la cruz, por medio del sacrificio de la cruz. Y cuando Él puso fin a este problema, Él declaró en la cruz, consumado es, he terminado, la obra está completa. Pero muchas veces el creyente vive como que todavía faltara que pasara algo, y no entendemos que en la cruz sucedió todo lo que necesitábamos que sucediera para poder relacionarnos con Dios, reconciliarnos con Dios y vivir de la manera que a Dios
le agrada. Mateo 20:28, Jesús dice esto: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es algo importante entender que Cristo fue el que eligió dar su vida en rescate por muchos. A él la muerte no lo tomó por sorpresa. No fue que él estaba haciendo la obra y de repente lo apresaron. ¿Qué pasó aquí? No, él vino a eso. Dios se hizo carne para venir a dar su vida en rescate de muchos. O sea, ese es algo bien importante que necesitamos entender. Ahora, ¿por qué era necesario? Bueno, hay algo, y lo vamos a explicar más adelante con un poco más de profundidad. Hay algo que es el carácter santo de Dios. Este es uno de los atributos de Dios que están como explícitos en muchas partes de la Biblia. El carácter santo de Dios. Dios es santo y es justo. Dios no puede pasar por alto el pecado porque Él es santo. Dios no puede habitar donde hay pecado porque Él es santo. Dios no se puede relacionar con el pecado porque Él es santo. Y esto es algo importante. Dios estableció que el pecado nos separaba de Él. Y que por causa del pecado, el hombre y la mujer estábamos condenados al castigo eterno de Dios. Estábamos separados de Dios para siempre. Y de nuevo, Dios no puede pasar por alto el pecado, no lo puede ignorar, porque no sería justo, no sería santo, no sería un Dios perfecto. Al contrario, el pecado o el culpable amerita juicio o castigo. Para Dios sí hay una diferencia entre el inocente y el culpable. Entonces, por eso era necesario que alguien pagara por los pecados, que uno diera su vida, y este fue Jesús. Y vamos a ir entendiendo en el transcurso de esta enseñanza que el sacrificio de la cruz no solo fue un evento casual, fue una decisión de Jesús para terminar con algo que estaba en el corazón de Dios. La cruz representa ese momento glorioso de nuestra redención y donde fue pagada la deuda, porque usted y yo estábamos endeudados con Dios. El pecado generaba una deuda. Dios debía dar juicio, la paga del pecado era la muerte. Entonces, vamos a ver algunas cosas que considero que son importantes en este tiempo. En primer lugar, le puse a este punto número 1, algo que los jefes de los sacerdotes le dijeron a Jesús, o dijeron en medio del sacrificio de Jesús. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. ¿Sí? Esto lo encontramos en Mateo 27, 41 y 42. Dice: de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, juntos con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Y quise ponerle por título a este punto lo que ellos dijeron, porque por primera vez quizás tenían razón. Porque Jesús, escúcheme bien, Jesús sí podía salvarse a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Se lo dijo a Pedro, dijo: si yo oro vienen ángeles. Si yo le pido a mi Padre, envía ángeles. O sea, no era un problema. Pero si Jesús en cualquier momento hubiese decidido salvarse a sí mismo, no nos puede salvar a nosotros. O nos salvaba a nosotros, o se salvaba a Él. No había una manera de que ambas cosas sucedieran. Él lo sabía. Y los sacerdotes no lo entendían. Jesús podía en cualquier momento, iglesia, de nuevo, Jesús podía en cualquier momento decirle al Padre: Padre, no más. Sácame de aquí. Y la obra no se termina. No hubiese existido la paga completa que merecía el pecado de cada uno de nosotros. Jesús podía salvarse a sí mismo, pero no podía salvarse y salvarnos al mismo tiempo. Esto fue una elección
de Jesús. Pudo haberse salvado, pero decidió. Por eso el libro de Hebreos dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente, es decir, Él se sujetó a lo que debía hacerse a pesar de todo lo que estaba experimentando. Y ya vamos a ver que es mucho más que dolor físico. Y por eso la cruz, número 2, nos revela tanto la santidad de Dios como la severidad del pecado. Podemos ver por medio del sacrificio de la cruz ambas cosas. Podemos ver que Dios es santo y no puede pasar por alto el pecado. Que Dios realmente es santo y no puede habitar donde está el pecado. Y que el pecado no es algo ligero para Dios. Que el pecado no es como que Dios diga, yo sé que a ti te cuesta, papito, no pasa nada. No. Dios es severo con el pecado. La palabra santo es un poco difícil de pensarlo a veces cuando hablamos de Dios. Significa apartado o único. Y la Biblia dice que Dios es totalmente santo, diferente, único, apartado. Nuestro Dios no puede soportar la maldad o el pecado. Escúchame, el pecado es repugnante para Dios. Por eso nos separa de Dios. Por eso nos alejamos de Dios por causa del pecado. Y por eso todo ser humano que nace destituido de la gloria de Dios, separado de la gloria de Dios para siempre, por causa del pecado. Salmo 7, versículo 11 al 13 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Por ahí se popularizó una frase en el cristianismo que hay que tener cuidado. Como que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? No quiero que sepas, Dios está irado contra el impío todos los días. Ya vamos a hablar dónde entra la misericordia y el amor de Dios. Pero esta es la verdad. Por eso el pecado te mantiene alejado de Dios. Por eso el pecado mantiene al hombre separado de Dios. No hay manera de que ambas cosas puedan estar al mismo tiempo. No podemos estar con Dios, con pecado encima de nosotros. Yo no sé cuándo fue la última vez que en algún noticiero al comentarista, al que lleva, no sé cómo se le llama, al presentador, ¿verdad? Presentando todas las noticias y todas las guerras y todo lo que haya dicho, el problema es el pecado. Las guerras del Oriente, el problema es el pecado. El problema de nuestros gobiernos, el problema es el pecado. El problema de que está sucediendo en nuestras sociedades, el problema es el pecado. No, nosotros nos enfocamos en los problemas externos, pero muy poco. Obviamente la gente del mundo no puede comprenderlo, pero a veces en la iglesia tampoco lo hacemos. Y nos enfocamos, ¿verdad? No es que el gobierno, no es que tal cosa, no es que la guerra, es que no sabemos quiénes son los buenos. No, el problema es que la raíz de todos los males es el pecado en nuestra vida, en nuestro corazón. Quiero que sepas, Dios, que es santo, Él no finge demencia ante nuestro pecado. Él no es que, no, yo no veo. O yo no te vi, tranquilo, no te vi, dale. Arregla eso mientras. No. Dios no trata el pecado como si fuese un simple error. O como que algo que se nos chispoteó. No, Dios sabe que el pecado no es una acción, es una condición. El pecado no es algo que podemos arreglar nosotros porque no se trata de las acciones. Escúchame algo, tú puedes decir hoy, oye, he estado mintiendo mucho, a partir de mañana no voy a mentir. Pero estás quizás solucionando una acción, pero eso no está resolviendo el problema de tu condición como pecador. Porque quizás si tienes buena fuerza de voluntad y mucho esfuerzo, lo logras, pero tu condición no cambia. Dejas de mentir, pero sigues pecando de otras maneras.
Ese es el problema. Y por eso no podemos solucionarlo. De nuevo, iglesia, Dios odia el pecado y no puede pasarlo por alto. Dios no puede comprometer su santidad ignorando nuestro pecado. Y esta es la verdad del Evangelio, en la que tiene que estar fundamentada nuestra fe. Que por eso era necesario que Jesús viniera, porque era la única manera de poder acercarnos a Dios y reconciliarnos con Él. Quiero leerte 2 versículos más. Nahum 1:2 dice: el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira. El Señor se venga de sus adversarios, es implacable contra sus enemigos. La Biblia dice que mientras tú y yo somos dominados por el pecado, somos enemigos de Dios. Y dice la Biblia que Dios es implacable contra sus enemigos. No está hablando de los demonios y de Satanás. Está hablando de todos aquellos que se levantan en contra de su santidad y su nombre. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero quiero que veas esto. Número 3, la inflexible, porque es inflexible, no tiene condiciones, no tiene excepciones. La inflexible santidad de Dios opera desde su infinito amor. Y pareciera que estamos hablando de dos cosas distintas, porque ¿cómo es posible que el Señor de la ira, que el Señor de la venganza, que está airado contra el impío todos los días, al mismo tiempo sea un Dios de amor, de compasión y de misericordia? En nuestra mente, no sé si le pasa a usted, me pasa a mí, empieza el cortocircuito, como esto no puede convivir en una misma persona. Pero nuestro Dios es totalmente perfecto. Su santidad es totalmente perfecta. Y su infinito amor, que forma parte de sus atributos también, es infinitamente perfecta. Dios honra armoniosamente estos dos atributos. Su santidad es fulminante. Y su amor tierno e infinito. Es como, ya va, estás hablando de dos personas, estás hablando de la misma. Estamos hablando del mismo Dios. Su amor y su santidad operan en conjunto de una manera perfecta. Es el mismo Dios que está airado, que aborrece el pecado, pero al mismo tiempo tiene misericordia. Al mismo tiempo, y la misericordia de Dios fue demostrada por medio de algo que ocurrió para nuestra ayuda. La santidad de Dios, perfecta, inflexible, fulminante. Y el amor de Dios eterno, perfecto, infinito, tierno, se unen. Y el resultado fue Dios haciéndose hombre. Él se dio cuenta desde su santidad, dijo: esta gente merece el castigo eterno. Están condenados a vivir separados de mí y no pueden salvarse. Y mi santidad es fulminante, pero mi amor es tierno, bondadoso y misericordioso. Por lo tanto, me voy a hacer hombre para salvarlos. Funciona de una manera perfecta. No podía ignorarlo. No podía decir, bueno, yo declaro, hago un decreto aquí sin que pase por la asamblea y digo que salvados todos, perdón. No, Dios no puede hacer eso, porque Él es santo y es justo. Pero desde su amor, Dios se hizo hombre. Y Jesús, como Dios hecho hombre, vivió una vida sin pecado, pero murió en el lugar de los pecadores. Y por eso la obra de la cruz es tan maravillosa. Y por eso la obra de la cruz, que es el fundamento quizás de toda nuestra fe, es tan maravillosa. Y quiero que veamos el texto junto. Mateo 27, desde el versículo 45. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad,
como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Iglesia, préstame atención, no te duermas. En toda la historia de la eternidad, este es el único momento en el que el Padre dejó al Hijo. Y Jesús lo sintió. Jesús se dio cuenta. Y dice la Biblia, gritó con fuerza. Es más, ni siquiera se refiere a Él. Siempre había dicho: mi Padre y yo uno somos. Y Él es mi Padre. Y siempre se refería a Dios como su Padre. Pero aquí no usa la palabra Padre. Aquí dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La santidad de Dios no podía habitar donde el pecado de todos nosotros estaba reposando sobre la vida de Jesús. En ese momento el Padre en su santidad tiene que dejarlo. Yo creo, y esto es una suposición porque la Biblia no hace esta declaración de esta manera, pero yo creo que Jesús en el Getsemaní sudó gotas de sangre porque Él sabía. Él no tenía temor al dolor, a los clavos, a la corona de espina, a la burla, a la sangre. Él estaba preparado, Él vino a eso. Pero el precio de que iba a haber un momento en el que no iba a estar la presencia del Padre con Él, lo hizo. Dice: no hay otra manera. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Yo creo, iglesia, que no está hablando del sacrificio. Él sabía que el sacrificio era necesario. Pero para Él era no sentir que su Padre estaba con Él. Es como: hey Padre, todo esto era posible porque tú estabas conmigo. ¿Por qué me dejas? Yo creo que Él lo sabía. Dios tiene que darle la espalda, porque todo el pecado, Él no tenía pecado, pero Él fue el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Y en ese momento, Él grita de esta manera. Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una vara, se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Esta cortina era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a estar en la presencia de Dios. Y la muerte de Jesús hace que ese velo se rasgue de arriba abajo, demostrando con esto que el sacrificio de Jesús había sido aceptado y que ahora todos tenían entrada libre a la presencia de Dios por medio de la sangre del Cordero. Se abrieron los sepulcros, dice, y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que estaban con él estaban custodiando a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Su sacrificio fue aceptado por el Padre y abrió el camino para que todo aquel que cree en Jesús pueda ahora tener libre acceso a la presencia de Dios. Y con esto quiero llevarte al último punto. Ahora la justicia perfecta de Jesús puede ser nuestra. Es parte de la obra del Evangelio. 2 de Corintios capítulo 5.
al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En teología, a este concepto se le llama la justicia pasiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una justicia que se nos da no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Jesús hizo. El sacrificio de Jesús fue totalmente aceptado delante del Padre como suficiente por el pecado de la humanidad. Pero no solo perdona nuestros pecados, sino que nos confiere, nos da la justicia de Dios. Ahora somos justificados delante de Dios por la obra de la cruz, por la obra de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y quiero ser bien claro en esto, por eso coloco este versículo. Porque sí, ya la justicia de Dios ha sido dada para todos los que crean. Porque los que no crean no pueden, no lo reciben. No aceptan la obra de Cristo también para el perdón de sus pecados. Quiero leerte algo que escribió Martín Lutero sobre la justicia pasiva. Dijo, se llama justicia pasiva porque no tenemos que trabajar por ella. No es una justicia que podamos ganar, es una justicia que recibimos por fe. Esta justicia pasiva es un misterio para alguien que no conoce a Jesús y por lo tanto no puede entenderlo. Pero muchos cristianos no lo entienden del todo tampoco. Debemos enseñar y repetir constantemente la verdad bíblica sobre la justicia de Dios, que es que Cristo murió por los pecadores para hacernos justos delante de Dios. Debemos apropiarnos, iglesia, de esta verdad del Evangelio. Dios está satisfecho con el sacrificio de Jesús para siempre. Es por eso que pudo perdonar los pecados de entonces, los pecados de todos los que han nacido desde entonces y los pecados de nosotros hoy. Es por eso que ahora la Biblia dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Antes de Jesús solo podían perdonarte, cubrías el pecado, pero no existía ningún cambio, no podías ser limpiado de adentro hacia afuera, era imposible, porque todavía tu condición estaba allí. Pero cuando Jesús murió y cuando creemos en Él, empieza un proceso por el Espíritu Santo de santificación. Y empezamos a ser también transformados de adentro hacia afuera. La noticia del Evangelio no es que Dios nos ha perdonado para engrandecernos a nosotros mismos, sino que Dios nos ha perdonado y liberado para que engrandezcamos el nombre de Jesús. No es que bueno, ya eres perdonado, vas al cielo y ten éxito. Nuestras vidas son ahora para la gloria de Dios. Dios es santo y Dios es amor. Y lo demostró haciéndose hombre. Y lo demostró en la cruz. Jesús eligió eso. Y lo hice temprano y quiero volver a hacer. Quiero cambiar la imagen que tienes de la cruz. Cuando piensas en la cruz, te la imaginas. Solo te imaginas el madero, ¿verdad? Sangre. Pero quizás quiero que tengas otra imagen. Andrés, quizás quiero que tengas otra imagen de lo que la cruz significa. Olvídate por un momento del madero, de la sangre, de todo eso. Y quiero que veas lo que sucedió en la cruz.
cruz es que Andrés merecía el castigo de Dios por su pecado. La ira de Dios, la vara de Dios, la muerte. Lo que Jesús hizo fue abrazarlo con su amor y recibir el castigo. Interponerse entre la justicia y santidad de Dios y Él, y decir: yo pago por Él. Esta es la imagen de la cruz, iglesia. Porque si solo ves el madero, estás como viendo solo un evento. Pero Él, la cruz, es el abrazo de amor de Dios hacia tu vida. Y decir: yo pago por ti. Y luego presentarlo delante del Padre y decir: Padre, he sido justificado por mi sangre. Acéptalo con Él. Y el Padre lo acepta, lo aprueba y empieza una relación con Él, porque el camino ya fue abierto. Esta es la cruz. No es solo un evento. Gracias. Él, cuando hablamos que Él recibió el castigo que merecíamos, es verdad. Él se puso en medio y recibió el castigo hasta morir que nosotros merecíamos, para que tú y yo tengamos vida, para que tú y yo tengamos salvación. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La obra de la cruz no es solo salvarte, era reconciliarte con Dios. Era que tuvieras libertad para acercarte con confianza al trono de la gracia. Era quitar que el que tenías que ir a un templo, a un espacio determinado, entrar en un lugar determinado para estar con Dios. Dios rasgó ese velo en el sacrificio de Jesús. Y ahora cualquier lugar, cualquier rincón, tu cuarto, tu sala, tu casa, puede ser un lugar donde te encuentras con Dios, porque tienes libre acceso. Si eres de los que has creído en Jesús como Salvador y Señor. Iglesia, si eres de los que cree que Dios está satisfecho contigo por tus buenas obras, porque eres buen cristiano, porque vas a la iglesia, porque quizás oras, espero que lo estés haciendo, lees la Biblia, y crees que eso es lo que genera satisfacción en Dios, no has entendido la cruz. Todas nuestras obras de justicia van a ser importantes, pero no ganamos la salvación con eso. Dios está satisfecho con nosotros porque está satisfecho con Jesús. Dios nos acepta a nosotros porque aceptó el sacrificio de Jesús. Pero por el contrario, si eres de los que piensa que Dios ya se cansó de ti, porque una y otra vez le has dicho: Dios, esta vez sí voy en serio, esta vez sí voy a hacer las cosas bien, ahora sí te voy a buscar, y fallas, ahora voy a dejar de hacer esto y fallas, y crees que Dios ya está decepcionado y cansado de ti, no has entendido la cruz.
Porque la cruz demuestra que era imposible para ti lidiar con el pecado. Era necesario que Él viniera perfecto para pagar el precio y poder lidiar Él con ese problema. El Evangelio nos llama a arrepentirnos. El Evangelio nos llama a tomar decisiones. Pero todo sujeto a la obra de Cristo, a la gracia de Dios. Nuestro Dios santo, justo, también es un Dios de misericordia. Y te lo digo con autoridad y con propiedad, y con respaldo bíblico. Dios no se ha cansado de ti. Dios no se ha cansado de las veces que les has prometido cosas y no lo has cumplido. Dios no se ha cansado. Dios sigue diciendo: ven, pongámonos a cuenta. Ven, hablemos. Confiésame tus pecados. Ven, hay perdón en mi presencia. Ya el camino fue abierto, la obra fue realizada. Si crees en Jesús como Salvador, como Señor, tienes acceso a eso.